El Matterhorn, la reina de las montañas, la última de los 4000 de los Alpes en ser escalada, hasta que Edward Whymper y su equipo, el 14 de julio de 1865, consiguió llegar a la cima. Pero de las 7 personas que subieron, solo 3 bajaron. ¿Queréis saber qué es lo que pasó? Pues escuchar la historia porque os la voy a contar. Bueno, viajantes, vamos a comenzar la historia desde el principio. Estamos en Zermatt, ¿vale? El pueblecito, como veis, en las faldas del Matterhorn. Y este es el Hotel Monterosa, ¿vale? Aquí estaba Edward Whymper, que era un inglés. Él básicamente había empezado como tallador de madera, pero para este momento, en 1865, ya era uno de los escaladores más famosos del mundo. Ya había tenido muchísimas primeras ascensiones. Por ejemplo, había subido ya al macizo del Mont Blanc, en los Apeninos. Había tenido los primeros ascensos, por ejemplo, al Aiguille d'Argentière en 1864, al Aiguille Verte y al Grand Cornier en 1865, el primer cruce del paso del Moming y el primer ascenso al Point Whymper en la cresta oeste del Den Terrens en 1863. O sea que ya era uno de los más conocidos del mundo, a pesar de que tenía 25 años. Entonces él había intentado ya 6 veces subir al Matterhorn, pero siempre había tenido algún problema y había tenido que volver. Entonces, en este año, julio de 1865, estaba desesperado por intentar llegar el primero, porque estaba el Alpine Club. No sé si sabéis que en esa época la escalada era pues un deporte, estaba en pleno auge y los ingleses se llevaban la palma. Entonces el Matterhorn era la última montaña que faltaba por escalar, era la única que no se había escalado. Entonces estaba todo el mundo intentando llegar de todas maneras. Entonces él llegó aquí y el problema que tenía es que no encontraba guía de montaña. Él había buscado a Michel Croz, es un guía de montaña de Chamonix, pero él le dijo que ya se había comprometido con otras personas. Esto acordaros porque vamos a llegar después. No encontraba ningún guía. Él había hecho un pacto con Jean-Antoine Carrel, un guía italiano, pero de repente tampoco podía. Entonces se suponía que la parte más fácil para subir al Matterhorn era por la parte italiana. Entonces él el 10 de julio estaba en un pueblecito que bueno, ahora se llama Cervino, y estaba desesperado porque había mal tiempo y no encontraba guía de montaña ni nada, y entonces se dio cuenta de que Carrel ya estaba de camino al Matterhorn con otro grupo. Le había engañado y entonces él veía que se le escapaba la victoria. Entonces llegó aquí a Zermatt desesperado porque él pensaba que también desde aquí, desde esta zona, la cara norte, también se podría escalar. Entonces él llegó aquí a este hotel y consiguió contratar a 2 guías de montaña de aquí, de Zermatt, que os voy a enseñar ahora su casa que está aquí adelante, los Taugwalder, Peter Taugwalder, padre e hijo, ¿vale? Entonces él estaba pensado que él y los 2 Taugwalders iban a subir. Estaban aquí en este hotel él y también Lord Francis Douglas, que era un inglés, alguien de la nobleza inglesa, que era el que iba a financiar la expedición. Entonces ellos 2 estaban aquí en este hotel, los Taugwalders estaban aquí en su casa que está delante, que os la voy a enseñar ahora. Entonces ya se vio que la noche del 12 al 13 el tiempo iba a ser bueno, entonces el 13 por la mañana iban a salir. Y según estaban cenando aquí en este hotel, se encontraron con que estaba el reverendo Hudson con un protegido suyo que llevaba, Harold, se llamaba, un chavalín de 19 años, con su propio guía de montaña, que no era otro que Michel Croz. Recordad que os he dicho que Whymper le quería a él, pero le dijo que ya se había comprometido. Entonces estaban todos aquí cenando y dijeron, bueno, pues vamos a ver, es tontería salir aquí separados, vamos a salir todos juntos. Entonces desde este hotel salió la expedición la mañana del 13 de julio de 1865 para la que sería la escalada definitiva al Matterhorn. Entonces veis aquí este restaurante, Whymperstube, lleva el nombre de Whymper, Edward Whymper, y aquí tenéis una placa en su honor. Aquí le veis, Whymper, Edward Whymper, 1840-1911. El 14 de julio emprendió él el camino con su grupo y
y los guías de montaña, la primera escalada al Matterhorn desde este hotel. ¿Lo veis? En inglés y en alemán. Otra cosa que también tienen aquí es, bueno, os voy a enseñar, aquí en el suelo hay unas plaquitas. ¿Veis aquí? Este es Jean-Antoine Carrel, este que os he dicho, el italiano, el guía italiano que se supone que iba a subir a Whymper, pero le engañó y subió por la zona italiana, pero le salió malamente porque yo Whymper primero. Pero bueno, eso porque es la primera placa que veo. Pero entonces, ¿veis por aquí por el suelo? Bueno, este es el hotel. ¿Veis que también se llama Edward's Bar? Se llamaba Edward Whymper. El hotel también tiene solera. Entonces aquí veis Robert D. Hadow. Este es el chaval que os digo de 19 años, que este va a ser clave en la tragedia que se desencadenó en el Matterhorn, porque este fue el que se escurrió. Este era el primero, fue en el grupo de 7 que llegaron arriba. Era el más inexperto, él no era la primera vez que estaba en los Alpes. Era un chiquito y además no llevaba ni siquiera zapatos adecuados para la montaña, porque además, de hecho, aquí en el museo que es este de aquí hay uno de sus zapatos, porque él fue una de las víctimas. Sabéis que subieron 7, bajaron 3. Él fue la primera víctima, él fue el que se escurrió. Entonces uno de sus zapatos está aquí en el museo, que os lo voy a enseñar después, pero bueno, eso vamos por partes. Entonces este es Robert D. Hadow, y luego tenemos también por aquí Lord Francis Douglas. Este es el que os digo que era el que iba a financiar la expedición, que era ya os digo, un noble inglés. Y este fue el único cadáver que no se ha encontrado. Los cuatro que fallecieron, 3 se encontraron, a este no se le ha encontrado nunca. Este era el que iba a financiar la expedición, que es el que estaba también aquí en el hotel junto con Whymper. Luego tenemos por aquí al reverendo Charles Hudson, que os digo que este es reverendo, pero era uno de los alpinistas más famosos de Inglaterra, miembro del Alpine Club. Este fue el que trajo a Hadow, que era como su protegido, que este también cayó. O sea, los únicos 3 supervivientes fueron Whymper y los 2 Tauwalders. Los otros 4 fallecieron. Aquí veis Edward Whymper. Le tenéis, él falleció en Chamonix. Bueno, está enterrado en Chamonix. Aquí le tenéis. Perdona, que me atraganto toda, la edad muy mala. Aquí tenéis Michel Auguste Crotz. Este era el guía de montaña de Chamonix, que este fue, junto con Whymper, los primeros en llegar. ¿Vale? La cosa está que ellos subieron el 13 de julio, salieron desde aquí, y el primer día fue todo muy bien. Llegaron, pasaron la noche en la montaña, y en la mañana del 14 de julio siguieron ascendiendo. Y cuando ya iban en una fila, todos atados a una cuerda, ¿no? Entonces iban en una fila, el primero era Crotz y el segundo era Whymper. Y cuando ya estaban llegando a la cumbre, a Whymper le entró la ansia por ser el primero y se deshizo de la cuerda, o sea, se soltó de la cuerda para subir corriendo. Y luego Crotz también se soltó y subieron los dos. La cosa está, esto es importante, porque se supone que Whymper cortó la cuerda para soltarse los nudos con la prisa, cortó la cuerda. Entonces este dato va a ser importante después, ¿vale? Este es Peter Tauwalder, el hijo. Este es el que se llevó, su padre se lo llevó, los 2 eran guías de montaña. Y en el descenso, o sea, ellos ya habían llegado arriba, llegaron antes que los italianos, que además es lo que dicen que es uno de los momentos menos honrosos del alpinismo, porque ya os digo, subieron corriendo Crotz y Whymper, bueno, Whymper y Crotz, y estaban arriba emocionadísimos. Ay, perdonad, un helicóptero. Emocionadísimos de que habían llegado, y vieron a como unos 400 metros más abajo al grupo italiano con Carrel, a este al que le habían querido engañar, Carrel a él, y habían llegado antes. Bueno, este se dedicó a tirarles piedras para que vieran que habían ganado. Era como, ¡hemos ganado! Este es Peter Tauwalder, el padre. Y a este pobre hombre le destrozaron la vida, y os voy a contar por qué. Ya os digo, llegaron arriba, celebraron, estuvieron 1 hora y pico ahí arriba, y sobre las 3 de la tarde emprendieron el descenso, ¿vale? Entonces iba Hadow, Hudson, Crotz, Douglas. Ellos empezaron a bajar,
Los otros 3 se quedaron todavía un poquito arriba. Entonces Peter Taugwalder, este que os acabo de decir, dijo, bueno, yo voy a ir bajando, y luego ya bajaron Whymper y Peter Taugwalder, hijo, el último. Entonces, iban todos atados con cuerdas. Los del Alpine Club, los ingleses, habían traído sus propias cuerdas especializadas. Sabéis que los ingleses son marinos famosísimos, llevaban las mejores cuerdas. Entonces iban atados, los 4 primeros que os he dicho iban atados con esa cuerda, los últimos 3 también. Entonces Taugwalder, padre, se dio cuenta de que había mucha distancia entre Douglas, Lord Francis Douglas, y él, ¿sabes? Entre el grupo de 4 primeros y los 3 últimos. Entonces le ató a una cuerda extra. O sea, para que no se separaran, nos ató a una cuerda. ¿Qué pasa? Que esa la cuerda que tenían era la cuerda más floja de todas. Entonces, cuando estaban bajando más o menos unos 100 metros de la cumbre, Harrow, el chavalito, el de 19 años, se escurrió. Se escurrió y arrastró a los demás. ¿Qué pasa? Que la cuerda que había entre Lord Douglas y Taugwalder era la más floja. Esa cuerda se rompió y los 4 cayeron. Entonces Taugwalder le dio tiempo a darse la vuelta y agarrarse corriendo a la cuerda, que de hecho él tenía las cicatrices, él enseñaba las manos, tenía las manos, las cicatrices de haber agarrado la cuerda para intentar salvarles. Pero no pudo ser. Los 4 cayeron a su muerte y ya os digo que el cuerpo de Lord Douglas nunca se encontró. Os estoy enseñando este edificio porque esta era la casa de los Taugwalders. ¿Vale? Aquí vivían, ya os digo, los demás, los 5 salieron del hotel y los Taugwalders salieron de aquí de su casa. Y esto tiene una placa, no hace demasiado tiempo, ¿veis aquí? En esta casa vivieron Peter Taugwalder, padre e hijo, que acompañaron el 13 y el 14 de julio de 1865 a Edward Whymper en la primera ascensión al Matterhorn. Estoy intentando ver la fecha, creo que pone 1955, ¿vale? Esa placa está después. Y os cuento esto porque esto fue muy injusto. El problema está, ya os digo, estos 4 se acaban de caer, han muerto, ¿vale? Los 3 siguen colgados. El hijo no lo ha visto, Whymper y Taugwalder sí lo han visto, pero no han podido hacer nada. Pero ellos siguen a 100 metros de la cumbre del Matterhorn, con lo cual todavía hay que bajar. Tuvieron que bajar, tuvieron que pasar una noche, no les dio tiempo a llegar al refugio, tuvieron que dormir al raso esa noche hasta que bajaron. Claro, cuando bajaron hubo una investigación porque han muerto 4 personas. Y el problema está que Whymper se dedicó a contar mentiras, básicamente. Perdonad, que estoy un poco con la garganta. Whymper básicamente contó... mira, vamos a hacer una cosa. Me voy a acercar otra vez aquí al centro para que veáis un poco los monumentos que hay. Whymper contó que... Bueno, básicamente le echó la culpa a Taugwalder, porque decía que él había elegido la cuerda más floja, que no había hecho bien su trabajo. Incluso hubo un periódico austriaco, Neue Wiener Presse, que dijo que dio o sea, sin ningún motivo, sin ningún fundamento, diciendo que Taugwalder había cortado la cuerda. Claro, entonces tú dices, vamos a ver, si van atados a una cuerda, se ha escurrido, esto ha sido 3 segundos lo que han tardado en caerse. No le ha dado tiempo a este hombre a darse la vuelta, agarrarse él para no caerse, sacar un cuchillo y cortarlo. No le ha dado tiempo, es que es imposible. Y además él tenía las manos, ya os digo, cortadas de la cuerda de haber intentado salvarles. Pero claro, Whymper, contando esas cosas, lo que hizo es destrozar la fama de Taugwalder. Él era guía de montaña, claro, le has destrozado la vida porque no le contrataba a nadie, no encontraba trabajo. 2 años después del accidente aquí en el Matterhorn, su otro hijo, no Peter, sino el otro, se ahogó en un lago ahí arriba. Entonces al final él se fue durante 8 años a los Estados Unidos y luego volvió. Ayudó a fundar el Hotel Schwarze, que está por ahí atrás. Ahora si lo veo os lo enseñaré también. Y al final murió, pero muerto de pena, porque es que es injusto que le hubieran echado la culpa a él cuando no. Y lo más triste de todo es que después, muchos años después, en un libro que salió en 1965 de Sir Arnold Lunn, se cuenta que Whymper, en una noche de así que estaba bebiendo después de cenar y tal, le había contado a A.E.B. Mason que con el ansia de querer salir el primero para subir, cuando estaban subiendo, ya os lo he contado antes, bueno, más o menos por aquí os he contado, que ya cuando estaban llegando a la cima él se quiso soltar del grupo y cortó la cuerda. O sea, él lo dijo, he cortado la cuerda para salir corriendo, ser el primero. Entonces dices, o sea, tú has cortado la cuerda, has dejado a Taugwalder sin ninguna opción porque la única cuerda que tenía para asegurar a los otros era la cuerda que no estaba rota, que era la más débil, pero es que era la única que había porque tú has roto la otra.
lo has hecho tú y le estás echando la culpa al otro. O sea, me parece de ser lo peor del mundo. Entonces, claro, el pobre Tauk Balder murió pues destrozado. Este creo que es Whymper, este monumento aquí. Este es nuevo, por cierto. El Alpine Club, este es el club este alpino que os digo, inglés. Bueno, la cabra montesa. Esta es la primera mujer en subir al Matterhorn con sus faldas, Lucy Walker, 1871. Uy, perdonad, y un helicóptero ahí, Erzermatt, están construyendo algo, lo que sea. Entonces aquí lo ves, y aquí hay una plaquita que recuerda la primera subida al Matterhorn del 13 al 14 de julio de 1865. Edward Whymper, ya os digo, el reverendo Hudson, Lord Francis Douglas, que es el que no encontraron su cuerpo, Douglas Robert Hadow, Tauk Balder padre e hijo, y Michel Auguste Crotz. Y luego la otra es la primera subida al Matterhorn pasando por el Lion-Grat, que es Jean-Antoine Carrel y Jean-Baptiste Biche. Estos dos. Es una placa que lo recuerda. Lo que sí os comento, que os lo voy a enseñar ahora después, son las tumbas que hay aquí. Entonces, Whymper está enterrado en Chamonix. Si tengo la oportunidad de ir a filmar, os enseñaré también su tumba. Si no, pues que os sepáis que está en Chamonix. Hudson está aquí en el altar de la iglesia inglesa. Francis Douglas, ya os digo que no se encontró nunca su cadáver. Hadow está aquí en esta iglesia, en el cementerio de esta iglesia. Los dos, Tauk Balder también está aquí y Michel Crotz también está aquí. Entonces, ya tenéis todas estas placas. Entonces, este es el museo del Matterhorn, ¿vale? Aquí, aparte de hablar de aquí de la ciudad, porque el boom de esta ciudad empezó básicamente con esta tragedia. O sea, no con esta tragedia, quiero decir, con la primera subida al Matterhorn. O sea, la reina de las montañas, la última de los 4000 de los Alpes en ser escalada. Empezó el boom, todo el mundo quería venir aquí. De hecho, el Matterhorn hoy en día sigue siendo una montaña que se cobra de 10 a 12 víctimas cada año. Pero es fascinante, ya sabes además, que lo he comentado en otros vídeos, que es la montaña del Matterhorn, del Toblerone. ¿Sabéis? Las chocolatinas Toblerone, pues la montaña que sale es el Matterhorn. Entonces, voy a entrar en un momentito aquí al museo para enseñároslo, y después del museo vamos al cementerio para acabar el vídeo allí en sus tumbas. Bueno amigos, pues ya estamos dentro del museo. Cuesta la entrada 10 francos, ¿vale? Entonces, aquí tenéis primero una especie de pequeña tienda de souvenirs, el guardarropa, todas estas cosas. Veis aquí un poquito los sponsors y los fundadores y tal. Entonces, se baja por aquí las escaleras. Perdona que hay mucha gente ahora mismo. ¿Veis que está como bajo tierra? ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué cosa más mona! Es como una reproducción del pueblo. Pero vamos a entrar por aquí primero. Mirad qué bonito. Aquí se ve como una iglesia. No creo que por aquí se puede pasar también, voy a ver. Pero veis, aquí es como una iglesia de época. Ahí estoy yo. Hola. Esto es como si fuera una reproducción de cómo era el pueblo en aquel entonces, cuando la primera subida al Matterhorn, en 1865 fue, pues más o menos por esa época. Esta sería la iglesia. Y aquí, ¡oh, qué cosa más mona! ¿Veis el pueblo? O sea, es como, estamos viendo el pueblo desde arriba. Las casas, esos tejados son en esta zona. Esto es el valle Mattertal, por eso se llama la montaña Matterhorn, el Mattertal. Es súper famoso. Los tejados estos de antracita calpetrana son súper famosos. Entonces ahora estamos viéndolo desde arriba. Qué bonito el museo, tú. Entonces veis aquí informaciones. A ver qué hay aquí. ¿Ves? Aquí os van contando las cosas de cómo se ha desarrollado el turismo aquí en esta zona. Aquí veis dos muñecas con el traje típico de aquí de Zermatt. Este es el traje de día, el de diario, vamos. Y este es el de los domingos, el traje de fiesta, el Tracht de fiesta. Aquí el traje típico se llama Tracht. Pues veis aquí un grupo de folclore. Estos son los trajes típicos de aquí de Zermatt. Veis aquí con el Matterhorn al fondo. Perdonad que da un poquito el reflejo, pero bueno, espero que se esté viendo. Este estaba también en un Walter Bonatti. Este creo que es uno de los alpinistas más famosos que hay por aquí. Mirad las casas, qué bonitas. Esto es lo que os digo.
la antracita calpetrana. Entonces aquí veis raquetas de nieve en 1902, 1920 y en el 2000. Cómo ha evolucionado la historia. Ah, raquetas, aquí. Eso es lo que dicen. Aquí están contando pues lo de la cuerda rota. Subieron con esta gente, tal, no sé qué. Está contando lo que os he contado yo antes, que subieron hasta arriba y tal, y luego a los 100 metros de la cima, pues se escurrieron. Ay, esos objetos os los voy a enseñar ahora después. Son los objetos originales que cogieron en el lugar de la tragedia, aunque uno de los cadáveres no lo encontraron. Pero bueno, aquí tenéis botas de montaña también de estas épocas. Veis aquí cómo ha evolucionado el tema. Me acabo de golpear. 1932, 47, 52, los 80 y el 2005. Estamos viendo un poco todo cómo es la evolución de todo. ¡Oh, qué bonito es el pueblo este desde aquí arriba! Estoy deseando bajar para ver cómo es por dentro, pero fijaros qué monería. Entonces aquí tenéis una carta de Edward Whymper al Times, al Times. Verdag gekentag Balder. Esto es lo que me contaba. Aquí es cuando empezaron las teorías de la conspiración, echarle la culpa a Tauk Balder. Entonces aquí veis en alemán, en inglés y en francés un documento. El 1 de septiembre de 1865 escribió Whymper esto que veis aquí al Times. Está contando cómo fue lo que pasó. Esto es una mentira como un castillo, diciendo que después del accidente habían estado comiendo y tal, no sé qué, tal. Y estos son 3 personas que nos van a dar sus 3 puntos de vista, ¿vale? Este es un guía de montaña muy, muy famoso del Tirol, que le está defendiendo a Tauk Balder, porque dice que, a ver, que es imposible que él cortara la cuerda, que él se salvó porque él es el que estaba más preparado y por eso le dio tiempo a reaccionar más rápidamente. Las otras personas que hablan son una nieta de Whymper, un descendiente de Harrow y este que es el que está hablando ahora. Entonces aquí lo que puedes hacer es te puedes poner los cascos y oyes la entrevista, ¿vale? Le están haciendo esas preguntas. Estas son las preguntas que le están haciendo y las personas las están contestando. Pues aquí le veis, este está ofendidísimo de lo mal que se trató a Tauk Balder, sobre todo al padre. Y luego aquí tenemos, es la declaración del hijo, Peter Tauk Balder hijo, sobre lo que pasó aquel día. Entonces aquí lo veis, el hijo, en 1923, con 80 años murió, sobrevivió 12 años a Whymper. Entonces escribió estas cartas contando lo que había pasado. O sea, que a pesar de los años que había pasado, él todavía se acordaba de todo lo que había pasado. Entonces está aquí contando todo lo que había pasado, que de repente los 4 ya no estaban. O sea, que todo pasó rápido como un rayo, que no hubo ni siquiera gritos y que de repente ya no estaban. Dice que durante un tiempo ni siquiera pudieron hacer nada, estaban demasiado asustados para moverse, que Whymper estaba temblando y no podía ni andar. Fíjate, lo que Whymper contaba era que los otros habían estado... Buah, en fin. Pues aquí tenéis toda la declaración que hizo el hijo, Tauk Balder hijo, años después de la tragedia. Aquí tenéis diferentes cantimploras. Me voy a esperar que me va a colar una foto, si no. Cantimploras también como han evolucionado desde los 1800, 1900 hasta las que ahora. Estas son las SICK. Estas botellas son muy famosas en Suiza, las SICK. ¿Veis? Parece un porrón este. Y luego aquí las cámaras fotográficas que también han evolucionado bastante. Aquí la veis. Ya digo que el museo está súper bien hecho. Aquí te puedes con un código QR de estos te puedes descargar la audioguía y escuchar todas las explicaciones y todo lo que te dicen. A ver qué hay aquí. Este sería el interior del Hotel Monterrosa. Sabéis que es de donde salió, os lo he contado al principio del vídeo, que es de donde salieron los escaladores para subir al Matterhorn la primera vez.
Pues aquí hay otros. Esto sería como era el hotel en aquella época. Son gente famosa. Cuando empezó el tema del boom turístico, los primeros hoteliers que hicieron aquí. Aquí fotos de la época. El Hotel Victoria. ¿Veis? Riveralp. Mira, Walt Disney. Walt Disney en el Hotel Zermatterhof en 1959. Este Walt Disney. Gracioso. Monopoly aquí. Thermopylae. Es un Monopoly pero con cosas de Zermatt. Entonces veis aquí que hay una pregunta o una película que podéis sentarte y verla sobre, supongo que sobre esta del Matterhorn. Se puede ver también abajo. Entonces aquí esto sería pues un poco como representando el interior del hotel Monterrosa en aquella época. Fijaros qué glamour todo. Uy, que me caigo. ¿Veis qué bonito está hecho todo? Esta sería la recepción. Oh, Churchill. Mirad, Winston Churchill escaló el Monterrosa. Del Monterrosa Turmspitze. Subió al pico Dufour el 23 de agosto de 1894. Ah, gracioso. Mira. Aquí la tenéis. A él mismo subiendo por ahí. Esta es la reina de las alpinistas. La mejor alpinista de su época. Eleonora Knoll Hasenclever. A ver, de reflejo. Esta es la película. Esto creo que es una película que filmaron. Ay, mirad, aquí, oílos. El rey Leopoldo III de Bélgica con el guía de montaña Rodolfo Tauchwalder. ¿Veis aquí? ¿Os veis? Es el rey Leopoldo de Bélgica, Leopoldo III. Y aquí, en Findel, 1908, Alberto I y la reina Isabel de Bélgica. De Bélgica, perdón. Que si no me equivoco yo, esta no era la hija de Carlos Teodoro. Os lo pondré ahora mismo aquí en un cartelito porque creo recordar que esta era la hija de Carlos Teodoro, el hermano de Sisi. ¿Es aquí la reina? Isabel de Bélgica, me suena un montón. A lo mismo me estoy equivocando, pero me suena que esta es la sobrina de Sisi. Bueno, no sé si la veis porque es un poco oscura la foto. Pero bueno, aquí lo tenéis. Ahí, que bajo por aquí. Entonces, esta sería la recepción. Esta sería una de las salas. Ahí está como en miniatura hecha, qué graciosa. La recepción. Y luego ya saliendo por aquí, ¿qué tienes? Theodore Roosevelt. ¿Qué hace Roosevelt aquí? Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Estuvo en 1881 en Zermatt, en el Matterhorn además. Anda, qué gracioso. Ah, pues mira, no sabía yo esto. Y luego ya por aquí se sale al pueblo. Entonces, fijaros de todas maneras lo bonito que está hecho. Es que parece como era el pueblo por aquel entonces, con las casas. Pero vamos a hacer la vuelta por aquí, ¿vale? Porque lo del museo, la zona especial del Matterhorn, os la voy a enseñar al final. Pero veis que todo el museo, hemos empezado por aquí arriba, todo el museo está como recreando la vida tal y como era pues en 1850 o por ahí, por esa época. Veis todos las sillas de montaña, los trineos. Y vendían excursiones por Zermatt. Tenéis la diferente fauna que hay ahí en la montaña, vamos, en la parte de arriba de la montaña. Esto en la quesería. Aquí el quesito rico. Bueno, esto lo voy a enseñar un poquito más rápido para que nos centremos en el tema de la escalada del Matterhorn, pero bueno, es que merece la pena que os lo enseñe porque es precioso. Ay, esta casa me la he saltado, donde está mirando la gente,
¿Qué es? Creo que es el zapatero. Sí, es el zapatero de Zermatt. ¿Ves cómo se hacían los zapatos antes? Está él ahí trabajando. Pedazo de bota. Es como se hacían las botas antes, botas antiguas. Y os voy poniendo las fechas del estilo de bota que se llevaba en cada época, supongo. Entonces aquí veis otra casa preciosa de madera. No sé si, bueno, se puede entrar, vale, os lo voy a enseñar por dentro, porque se puede entrar. Esto no sé lo que es. Forschung Ausgrabung Zermatt. ¡Ay, mirad! Zorros. Qué bonito, ese es el... Hay las marmotillas, los perritos de la montaña. Y estos los tejados típicos de aquí de esta zona con antracita calpetrana, que se llama. Y esto aquí no sé lo que es. Anda, que subirse aquí con el corsé y la falda tela marinera. Esto es de cuando la edad de oro del alpinismo. Los sombreros que llevaban, las maletas, cómo eran las habitaciones. Estas son las cabras montesas, típicas de, claro, de aquí de la montaña. Bueno, aquí supongo que están haciendo como, ¿cómo se llama esto? Investigaciones, y esta zona es un poco más especializada para mí, mi poco saber. Ay, mira, puedes tocar esto es la Marta Cibelina, creo que es esto. Esto es las ovejas típicas de aquí del cantón, que son las ovejas negras con la lana blanca esta. Las marmotillas. Esta es la cabra montesa. Qué gracioso, lo puedes tocar, como mola. El ciervo, las ardillas. Entonces aquí como, bueno, los excrementos de los animales. Pero aquí es un poco esto más en zona de investigación. Huesos, restos humanos que se han encontrado. Bueno, una zona muy interesante. Vamos aquí a la de fuera. Entonces, a ver qué hay por aquí. Las casitas, vemos los refugios estos de la montaña. Para protegerse de... Uy, bicho. De nevadas o cuando te cae una tormenta en la montaña. Esto para los animales. Veis que están los animalitos aquí guardados. Creo que por el otro lado he visto una vaca. ¿Me ha parecido una vaca? Sí. Vaca. Estas son las ovejas típicas de aquí del cantón. Schwarznaseschafen. Las ovejas de nariz negra se llaman. Que los corderitos son una monería. Monísimos. Monísimos, monísimos. Entonces la casa, esta es la estábamos viendo por detrás. Que se puede entrar. Y eso supongo que es como era un refugio de montaña, una casa de la época. Veis que es muy humilde, muy campestre. Y la rueca. Esto es la rueca. Los zapatos. Ay, qué bonito los zapatos de bebé. Coño, hay alguien roncando. Perdón. El susto es que hay alguien roncando. No sé si lo veis. Vale, está alguien roncando aquí en la cama. Qué susto me ha dado. Jolín. Perdón, me ha asustado. Entonces, esto es aquí otra... Estos son todo, pues eso, mostrando cómo era la vida en aquel entonces. Aquí hay como juego. No sé si lo veis. Uy, está cerrado. Bueno, eso tienes que apretar aquí y se abre esto. Entonces, vamos a seguir por aquí. Yo no sé cómo se llaman estas cabras. Yo las llamo las cabras de los pantalones blancos. Yo sé que no es el nombre, ¿vale? Pero yo las llamo así. No me digáis que no lo parece, lleva pantalones blancos. ¿Pondrá el nombre? No lo sé si pone el nombre, pero... Ziegenbock. Vale, se llama Ziegenbock, pero vamos, que es una cabra con pantalones blancos. Entonces luego aquí está la iglesia, que era la que se veía desde arriba. Recordad, al principio lo hemos visto. Aquí está el órgano, que pone por favor no tocar. Más hay por aquí. Uy. La campana de San Jodern.
Esto es una leyenda de aquí, de las montañas o lo que sea. Aquí libros. Bueno, lo que es una iglesia, vamos. ¿Veis ahí el altar? Me voy a acercar que lo veáis. Este es el altar y esta soy yo. Entonces, vamos por aquí, llegamos a la casa del cura. Veis que solían vivir pegados a la iglesia. Uy, qué desorden tiene este hombre aquí. Aquí el escritorio. Está todo súper bien hecho, o sea, es que parece que, vamos, te vas a la época. Pero este hombre tiene aquí un desastre, todo tirado en el suelo. Pero bueno, veis aquí la casita del cura. Oh, tiene aquí la sotana, el gorro. Me he tropezado, perdonad. Entonces aquí llegamos, veis el carro con las maletas y los bolsos. Aquí. Luego aquí hay otra Sommerhaus Regelpassverkehr. Pero bueno, aquí se supone que hay una exposición de restos arqueológicos que encontraron en el Matterhorn, pero por lo que se ve están expuestos en Francia ahora, en una exposición en Francia están de momento. Vamos, serían estos objetos ahí, zapatos y espadas y cosas que se han encontrado. Bueno, pues a sabéis que al final el vídeo me parece a mí que se está haciendo enorme de largo, quiero decir. Pero veis que todo el pueblo está hecho, o sea, hasta el suelo está como si fuera el suelo del pueblo. ¿Veis qué bonito? Luego esta es una cabaña la cabaña de los guías de montaña. Supongo que serán de varias escaladas. No sé quién es toda esta gente, ya sabéis que no soy experta en esto ni muchísimo menos, pero son todo guías de montaña. La primera persona que subió de cada montaña, la altura y la primera persona que subió. Y está la Lucy Walter esta ha estado en todos los sitios con su falda y su corsé. Aquí es un montón de información. Estas son las maneras de subir al Matterhorn. ¿Veis las diferentes rutas? La número 1 esta es la que... No, ¿cuál es la número 1? ¿Cuál es la número 1? En rojo, pues esta. Pues supongo que es esa. Esta es Miss Walker, Lucy Walker. La primera mujer que llegó a la cima del Matterhorn. Otra mujer, que creo que estaba ahí atrás, que se quedó a 100 metros y tuvo que bajar. Entonces aquí si apretáis las diferentes escaladas, por ejemplo la primera, la escalada de la que os estoy hablando yo, fue esta, la subieron por el Gornigrat. Entonces cuando apretas, ilumina el camino que siguieron. ¿Veis? Así fue como ellos subieron. ¿Veis esta ruta verde? Entonces, por ejemplo, si esta es la misma que hizo también Lucy Walker. Entonces, si apretáis, por ejemplo, esta ruta, Smutgrat, es esa de ahí. Está muy interactivo todo. O sea, se puede subir por varios sitios. O sea, no hay una ruta sola. Unas botas aquí. Y esto ya os digo, serán muchísimas expediciones, muchos guías de montaña que yo no conozco. Este es Dufour, recordad que os he dicho en otros vídeos, el pico más alto de Suiza, el Dufour Spitze, le pusieron el nombre por este señor, que es... ¿cómo se llama este hombre? Lo pusieron el 28 de enero de 1863 en honor a Guillaume Henri Dufour, porque había hecho el mapa de Suiza en esta escala. Y en honor a eso le pusieron el nombre. Esta es la otra mujer que os digo, las primeras mujeres en el Matterhorn. Y esta, la Félicité Carrel, esta fue la primera que subió, pero que se quedó a 100 metros porque decían que la falda molestaba a los demás escaladores y tuvo que bajar. Se quedó a 100 metros de ser la primera mujer. Pone aquí, con 18 años. Al final la primera que subió fue Lucy. No sé. Entonces salimos por aquí y yo creo que ya llegamos a la... ¡Uy, mirad! Es que gracioso, es que está todo súper bien hecho. Y este ya es el Museo Alpino. Aquí es donde están
vamos, lo importante teniendo en cuenta el vídeo que os estoy mostrando hoy.